Hola amigos, ¿cómo están? Y en esta edición nos encontramos con Juan Carlos Lucas, el director ganador de la sexta edición de Doc TV Latinoamérica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Gracias por la oportunidad. Bueno, la verdad estamos felices de poder tenerte aquí con nosotros hablando justamente de este documental ganador en Doc TV Latinoamérica. Ahora, para entender un poquito y también comentarle a la gente cómo es, a ver, comentanos un poco qué es Doc TV Latinoamérica. Bueno, DocTV Latinoamérica es un concurso que se realiza cada 2 años. Lo organiza la CASI, es una dependencia de la CASI y el DocTV prácticamente financia una parte de este concurso, que consiste en $70.000, y se realiza en este año al menos en 17 países, entre los cuales está Paraguay, y bueno, años pasados también ha concursado Paraguay. Y bueno, el fin de esto es generar materiales documentales para poder pasar en televisoras públicas de Latinoamérica. Que tengo entendido que trabajan con 17 teledifusoras y también con 21 canales. Si tengo entendido también, me corroboras ese dato como para dar más o menos a entender en dónde van a salir estos documentales que también, como ya dijimos, fuiste ganador en esta edición. Sí, exactamente como decía Andrés, son 17 países este año, son 22 canales aproximadamente, y bueno, la gran cantidad de público de espectadores que puede llegar a tener es inmensa, es una oportunidad para que cada país pueda hablar de su propia identidad, digámosle, con respecto a las temáticas que plantea DocTV. Genial. Y bueno, ahora que ya tenemos un panorama de lo que es Doc TV, vamos a adentrarnos a lo que fue el documental en sí. ¿Cómo se inscribieron? ¿Cómo fue el procedimiento de inscripción a este concurso? Bueno, DocTV habíamos pensado, este año estábamos esperando justamente cuando lanzara la convocatoria, como era cada 2 años, y la temática fue música. En ese sentido, lo que hicimos fue prepararnos, preparé el proyecto que lo tenía escrito en una versión de ficción. Anteriormente lo tenía en una versión documental también, pero no tenía esta madurez que llegué a lograr ahora. Bueno, aproximadamente fue cerca de un mes, un poco más todavía, lo que fue esta última escritura. Tengamos en cuenta que en el cine uno, guiones, el documental también tiene guión, y bueno, el guión de esta versión era el número 8 ya, lo había escrito a todo esto, digámosle, durante aproximadamente 7 años, donde comenzó la idea original, cuando realicé un reportaje para Efraín Echeverría. Y es ahí donde nace la idea de poder llevar a un lenguaje más cinematográfico, más que como un reportaje, ¿no? Y bueno, cuando salió la temática me pareció que encajaba muy bien, le di unas vueltas más, trabajé con personas que me ayudaron muchísimo y en todos los aspectos, no solamente en cuanto a lo del guión, sino en cuanto a la parte humana, ¿no? Claro, y también tenemos que dar lo que le corresponde a Laura Sofía Paoli, que es la que trabajó en la producción de este documental. Sí, Sofía es mi señora, ¿no? Y bueno, también estudiante del IPAC. Acá nos conocimos y bueno, de hecho como productora hace tiempo siempre trabajó ella, es más, tiene un enfoque más hacia dirección. En este sentido, bueno, colaboramos, o sea, estuvo colaborando, estuvo ayudándome, pero era una idea que o por lo menos la mirada, ¿no? Era muy propia mía, ¿no? Con respecto a esto, entonces en ese sentido estuvo tratando de como hacer un anclaje a una cuestión más, eh, eh, digámosle, entre lo que era una mirada muy autoral mía y lo que implicaba este concurso Doc TV, ¿no? Que apunta a un documental de creación, ¿no? Ok, y hablando ya ahora lo que es el documental, bien ya aclaraste que se trata de la vida de Don Efrén Echeverría, más conocido como Cambaí. ¿Qué es lo resaltante de la vida de Don Efrén que ustedes dijeron, bueno, vamos a enfocarnos a su vida? Bueno, Efrén Echeverría lo conozco desde hace mucho tiempo como artista, ¿no? Él. Y sobre todo, bueno, cuando nos juntábamos con la familia y ponen música paraguaya, siempre tengo un tío que siempre me hacía escuchar.
Me decía, mirá, este es un señor que tiene 2 guitarras, parece que se escucha 2 guitarras en una, es un espectáculo. Y bueno, hasta tanto no lo vi, no me impactó tanto musicalmente. Y cuando lo vi en vivo me pareció mágico porque justamente ver esa habilidad que tiene él, eh, aparte del en vivo es otra sensación, eh, de poder manejar, o sea, en ese momento es una sensación de sí, realmente sentís 2 guitarras en una, de sentir la música de adentro, del campo, muy distinta a la que por ahí hoy en día escuchamos, pero sobre todo va por una cuestión más trascendental, digámosle, de lo que es el sentido de la música, ¿no? La historia de él. Desde su infancia, ¿no? Hay cuestiones muy interesantes de su vida que están relacionadas justamente con algunos mitos que se generan en los pueblos. Bueno, un poco es como somos acá en Paraguay, de generar mística o mitologizar a una persona a partir de desconocimiento de la misma, ¿no? Que es algo igualmente universal, esta cuestión de tratar de poner, no sé, una etiquetación a una persona o tratar de encerrarlo dentro de un concepto cuando una persona es mucho más compleja, ¿no? Quizás lo de Fred Echeverría no es meramente en la música, es su persona, es el pueblo donde él vivió y es todas las vivencias que tuve con respecto a estos años de investigación, ¿no? O sea, tenías bastante una base como para poder realizar este documental. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos más o menos 35 horas de grabación, que lo empezamos con uno de sus alumnos, que es Juan Vera. Empecé a documentar a Efrén, a Juan Vera en distintos eventos, pero por una cuestión meramente de armar alguna vez un videoclip o algo así, no era una cuestión de lo que después se fue madurando, ¿no? Entiendo. Ahora, ¿por qué el nombre Afinación del Diablo? Creo que ya tiraste ahí hace rato un pequeño adelante, pero Sí. para poder desglosarlo un poquito más. Bueno, la afinación del diablo, vamos a hablar de Efrén, empezando él cuando concursó por primera vez en un festival, ¿no? Estaba Sila Godoy, el maestro Sila Godoy, quien también fue una persona que ha rescatado música de Agustín Pío Barrios, que fue formador de personalidades, o al menos influyentes, personalidades como Berta Roja, un gran guitarrista en sí mismo. Lo vio a Efrén, se quedó maravillado y por su forma de ejecutar y le dijo, don Efrén, vos tenés la afinación del diablo, le dice. Y bueno, Efrén no sabía qué significaba eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que significa la afinación del diablo desde un punto de vista académico? O sea, en ese momento, ¿qué es lo que decía Sila Godoy? Se refiere a una afinación de cuerdas que no es la universal, no es la que escuchamos en conservatorios, o sea, digámosle que generalmente uno afina la cuerda de una manera donde las notas de cada cuerda están en determinadas notas, digámosles, ¿no? Lo que hace Efrén y lo que se denomina afinación del diablo es cuando es personalizado y tiene características muy interesantes. Sobre todo hay que tener en cuenta de que no solamente acá en Paraguay se dice, en Argentina también, en Bolivia también. Y bueno, ¿qué hay detrás de esta cuestión académica? Es ahí donde va el documental. Si bien hay una respuesta académica, sin embargo en el pueblo donde él vive dicen que es un pacto que realiza con el diablo, ¿no? Que no se le adjudica tanto a Efrén, sino a una persona que ayudó a Efrén, que es justamente a esa persona que ya no está hoy en día, a la que vamos a buscar, una persona que quedó en el misterio, que no se sabe exactamente cómo fue, no hay un registro real de lo que fue él. Y entonces uno cuando te pones a pensar qué mejor nombre que la afinación del diablo en cuanto a la cuestión académica, pero también en cuanto a lo misterioso, a lo que justamente el paraguayo tiene, digamos, dentro de esa cosmovisión, digámosle, ¿no? En un principio habías dicho que querías primeramente solamente grabar pequeñas escenas de él para un musical o un videoclip. Ahora bien, ¿cómo fue para ponerte la camisa o ponerte la mochila lo que fue este documental?
Bueno, sí, un proceso, ¿no? Todo es un proceso, empezó por ese lugar de registro, de hacer una cuestión anecdotaria, histórica, de todo esto que estoy hablando hasta el momento. Porque en realidad todavía no adentré a esta otra parte, que es donde vamos al documental. En ese proceso de investigación, quizás académica, fui encontrando una historia. Y eso es lo que tiene el cine. El cine lo que hay que buscar es una historia, porque para la cuestión pedagógica es otro lugar. Y eso es lo que hace justamente un lenguaje cinematográfico, porque en realidad lo que estamos tratando de hacer desde el lado del cine es contar una historia. Y aclarar justamente también, es importante aclarar acá en este punto, que no es una biografía de Fren, no es una biografía tampoco de los personajes, es una historia, ¿no? Es una historia en donde están involucrados todos. Está involucrado Fren Echeverría, está involucrado Juan Vera, que es su alumno, está involucrado este personaje místico, digámosle, que existió allí, y estoy involucrado yo como director, ¿no? En esa subjetividad de esto. Entonces, entre todos se conforma una historia de la cual está como tratando de revelar una cuestión, un concepto que tiene que ver justamente con lo onomatopéyico. Lo onomatopéyico en el sentido de que Fren Echeverría, por ejemplo, realiza músicas, o sea, Uruguazú Cocoré es una música onomatopéyica que nos remite al cacareo de gallina, el nombre mismo lo dice. Y detrás de eso, justamente limpiando un poco más allá, nos damos cuenta que hay algo más profundo, que es justamente el campesino con su profundidad y quizá mucho más allá es las personas, nuestros ancestros, los indígenas, que justamente nos heredamos esa palabra en el idioma onomatopéyica, ¿no? Por ahí va más o menos la historia. Ya, o sea, vas encontrando justamente ese hilo conductor. Ahora bien, ¿qué se siente? Y vamos a hablar ya mismo de lo que fue el concurso en sí, haber ganado un premio tan importante a nivel internacional, concursar con tantos países. Es más, hubieron profesores de la institución también que estuvieron compitiendo. Sí. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo sentís? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, vamos a aclarar que DocTV, cada país representa a su propio, o sea, tiene sus propias personas que, o sea, digámosle que por Paraguay participa de Paraguay, por Argentina participa de Argentina. Cada país tiene sus propios reglamentos, digámosle. En cuanto a lo que fue al concurso, digámosle que sí, es mucho estrés, ¿no? Realmente mucho estrés, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Uno depende mucho de lo que puedan llegar justamente a juzgar, ¿no? A veces es tan relativo esto. Cómo poder etiquetar al arte, ¿no? Es tan difícil, cómo poder decir quién es mejor, qué. En ese sentido, digámosle que es parte de este juego, que es los concursos, y bueno, a veces toca perder y a veces, bueno, en este caso, toca ganar, ¿no? Así mismo. Buenísimo. Ahora bien, ¿esto tiene una fecha de lanzamiento o va a depender de cómo va el rodaje en sí del documental? Bueno, este lanzamiento se va a hacer en el año 2018, aproximadamente en agosto es lo que calculamos. O sea que vamos a tenerte todavía por aquí preguntándote cómo va el proceso de todo esto que es justamente la afinación del diablo. Bueno, Juanca, te deseamos el mayor de los éxitos, así que a romperla con todo con este documental. Dale, gracias Andrés y bueno, gracias al IPAC por el espacio y bueno, siempre estamos acá en contacto con la gente del IPAC, ¿no? Genial, genial. Y así teníamos a Juan Carlos Lucas, ganador de la 6ª edición de DocTV Latinoamérica. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Hasta luego.